vamos a trabajar con otro tipo de ecuaciones, las denominadas ecuaciones con módulo, para lo cual primeramente vamos a definir lo que es el módulo o también llamado valor absoluto. Nosotros vamos a definirlo para cualquier número real. En realidad, esto que está escrito acá en azul es la definición de módulo formal. El módulo es una función de las denominadas funciones por partes, con las que todavía nosotros no hemos trabajado, y se define, como se dice comúnmente, por distinción de casos. Dos casos. Si el valor absoluto del número real x que queremos calcular es un número positivo o nulo, ven que acá dice mayor o igual que 0, positivo o nulo, el valor absoluto o módulo es igual al mismo número. Ahora, si el número al que le quiero calcular el módulo es un número negativo, su valor absoluto es el opuesto de ese número. Fíjense ustedes dos ejemplos. Acá tenemos el ejemplo del valor absoluto de un número, tome positivo, y de uno negativo. Siempre el valor absoluto de un número real, cualquiera sea, es un número positivo o nulo. Nunca el valor absoluto es un número negativo. Entonces, fíjense, si el valor absoluto es del número 2, que 2 es un número positivo, por lo tanto, ¿qué me dice la definición de número? Y si vos le vas a calcular el valor absoluto a un número que es positivo, su valor absoluto es el mismo número, positivo o nulo, ¿no? Entonces, como 2 es positivo, su valor absoluto es 2, el mismo número. Ahora, cuando voy a calcularle el valor absoluto a un número que es negativo, como menos 2, su valor absoluto es el opuesto de ese número negativo. Y el opuesto de un número negativo siempre es positivo. No es necesario que ustedes hagan toda esta construcción. ¿Ustedes qué harían directamente? El valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de menos 2 también es 2. Pasarían a este tercer paso sin este paso intermedio. Esto lo escribo solamente para que entiendan la definición de módulo. Para resolver, nosotros vamos a resolver ecuaciones con módulo en realidad, y vamos a aplicar un teorema que dice, si A es un número real cualquiera, entonces si tenemos una ecuación con módulo del tipo valor absoluto de A o módulo, del tipo valor absoluto de X o módulo de X igual a A, como A es un número, acá estaría buscando todos los números reales cuyo valor absoluto es igual a A, qué sé yo, cuyo valor absoluto es igual a 0, cuyo valor absoluto es igual a 1, cuyo valor absoluto es igual a menos 3. Entonces veamos qué pasa en esos tres casos. Si el valor absoluto, si A es un número negativo, y entonces yo tengo valor absoluto igual a un número negativo, la ecuación no tiene soluciones porque dijimos que siempre el valor absoluto de un número es positivo o nulo. Si el valor absoluto es igual a A y A es 0, entonces la ecuación tiene una única solución, porque el valor absoluto de 0 es 0. Y si es un número positivo, vamos a ver que el valor absoluto de x igual a un número positivo hace que la ecuación tenga dos soluciones, A y el opuesto de A. Vamos a verlos en ejemplos para que se entienda mejor lo expresado por el teorema en el que nos vamos a basar para resolver las ecuaciones. Por ejemplo, supongamos tener que resolver la ecuación módulo de x igual a menos 5. Acá el A es menos 5, es decir, es un número negativo. Y yo sé qué es lo que me pide esta ecuación allá. Bueno, que halle todos los números reales cuyo valor absoluto es igual a un número negativo. Y eso tiene una única respuesta. No hay números reales cuyo valor absoluto sea un número negativo. ¿Por qué? Porque el módulo siempre es un número positivo o nulo. Entonces, en este caso, estamos en el primer caso explicitado por el teorema. En este, la ecuación no tiene soluciones. ¿Y por qué? Porque no hay números reales cuyo valor absoluto sea un número negativo, en este caso, menos 5. Entonces, eso lo decimos. La ecuación no tiene solución. En el ejemplo 2, estamos en el caso trivial en que el módulo o valor absoluto sea igual a 0.
en este caso a igual a 0, y tiene esa única solución. ¿Qué nos está pidiendo la ecuación? Nos está pidiendo que hallemos todos los números reales cuyo módulo es 0. Y hay uno solo que tiene módulo 0, que es el mismo 0. Entonces, en este caso, la ecuación tiene una sola solución, que es el número que es x igual a 0. Esto se condice con lo explicitado en el punto 2 del teorema, ¿no? Y el último ejemplo de lo que explicita el teorema es, bueno, ¿qué pasa en el caso en que A sea un número positivo? Dice que la ecuación tiene exactamente dos soluciones. Bueno, veámoslo a través del ejemplo. Si el módulo de x es igual a 7, es decir, es un número mayor que ser un número positivo, entonces esta ecuación nos está pidiendo encontrar todos los números reales cuyo valor absoluto sea 7. Y acá hay dos números cuyo valor absoluto sea 7. 7 y menos 7. O sea, en línea con lo que dice el teorema, obviamente no podría ser de otra manera, la ecuación tiene dos soluciones, A y el opuesto de A. Es decir, 7 y menos 7. Fíjense ustedes que lo podemos verificarla. Digo, reemplazo la primera solución, 7. Entonces me queda, el valor absoluto de 7 es igual a 7. ¿El valor absoluto de 7 quién es? 7. Entonces 7 es igual a 7, se verifica la ecuación. Veamos para la segunda solución. El valor absoluto de menos 7 también es 7. Entonces, en este primer miembro me vuelve a quedar 7 igual a 7 y volvemos a encontrar que la ecuación se verifica. Claro que estas ecuaciones se agotan en este tipo de instancias y vamos a pasar a resolver otro tipo de ecuaciones de la forma, por ejemplo, que está explicitada en el ejemplo 4. Supongamos ahora que tenemos que resolver esta ecuación, donde ya no tengo x entre las barras de módulo, ven como en el primer ejemplo, en el segundo, en el tercero, sino tengo x menos 3. El módulo de todos estos números tiene que ser igual a 1. A ver, pensémoslo desde este lugar para entender. Estos son números. Aquí dentro, donde digo x menos 3, estoy hablando de números reales. Está bien, la ecuación tiene la incógnita x. Yo voy a encontrar el valor de x, que hace que esta ecuación se verifique, si es que existen las soluciones, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, miremos este primer miembro como un conjunto de números reales que yo tengo que buscar, cuyo módulo cumple con esta condición, y ese módulo tiene que ser igual a 1. Es decir, 1 es un número positivo, razón por la cual va a haber dos soluciones en esta ecuación con módulo. ¿Cuáles son esas dos soluciones y cómo obtenemos esas soluciones? De la misma manera que en los casos anteriores, es decir, estos números serán igual a y estos números que ahora tienen esta forma serán iguales al opuesto de A. Es decir, vamos a decir ahora que x menos 3 es igual a 1, estos números, y que x menos 3 es igual al opuesto de 1, A y menos A. Y después queda una ecuación sencilla, despejamos, paso el 3 sumando al otro miembro, el menos 3 sumando, y me queda que x es igual a 4, y el menos 3 sumando, y me queda que x es igual a 2. Fíjense que entonces decimos que esta ecuación tiene dos soluciones, 4 y 2, que son fácilmente verificables. 4 menos 3 es 1, el módulo de 1 es 1, igual a 1. 2 menos 3 es menos 1, el módulo de menos 1 es 1 y verifica la ecuación. De esa manera, ustedes pueden resolver distintas ecuaciones como las propuestas acá. Por ejemplo, miremos esto. La primera, acá. X menos 5 es igual a 0. Entonces, cuando estaba igualada a 0, decíamos que había una única solución, que surge de hacer x menos 5 igual a 0. Ya desaparecen las barras de módulo porque estoy aplicando lo que dice el teorema. Ven que acá cuando resuelvo ya desaparecen las barras del módulo.
que el módulo de x menos 3 sea igual a 1 significa estas dos cosas. Entonces, una vez que escribo lo que significa, ya las barras de módulo desaparecen. Lo mismo va a pasar acá. Voy a decir que x menos 5 es igual a 0 ya sin barras de módulo. Fíjense en este caso. Puede ser que el módulo de los números que resulten sea igual a un valor negativo. Ya vimos ese ejemplo, ¿no? Y acá, si el módulo de estos números es igual a 6, como 6 es un número positivo, voy a aplicar la definición de módulo y voy a decir que todos estos números son iguales a 6 o todos estos números iguales al opuesto de 6, a menos 6, pero ya sin las barras de módulo, una vez que aplico la definición. Bueno, a ustedes les quedarán, además de la resolución del trabajo práctico que les envié para esta clase, la resolución de estas 4 ecuaciones con módulo.